la clasificación de suelos, ¿sí? 10 puntos hay de esto. Ya hemos dicho más o menos cuál es la estructura de la PC2, ¿verdad? Se ha hablado que vamos a tomar granulometría, similar al ejercicio que hicimos la vez pasada, 5 puntos, aprox, ese más o menos, ¿no? Mezcla de suelos, 5 puntos, y clasificación, que es el tema que vamos a ver durante este tiempo, 10, más o menos, ¿no? Ese es el esquema típico de una PC2. Pero aquí es sencillo, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya. Así que para clasificar suelos, nosotros lo primero que tenemos que, digamos, obtener es qué tipo de textura estamos hablando, ¿verdad? Textura gruesa y textura fina, ¿verdad? Sobre el primero, ¿qué tenemos? Gravas y arenas, ¿verdad? Sí, gravas. Sobre el segundo, ¿qué tenemos? Limo y arcilla. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos eso? Hasta donde sabemos el análisis granulométrico, ¿verdad? Lo primero, el análisis granulométrico nos va a permitir obtener, en primera instancia, si estamos entre el grupo de gravas y arenas o en el grupo de limos y arcillas, en general de finos, ¿sí? Sobre esto, simplemente, si estamos en el lado de textura granular, disculpen, vamos a decir si es gravas o arenas en función de cuál es el mayor de los dos. Luego, ¿qué términos hemos aprendido para los suelos de textura gruesa en función de su gradación? Hemos aprendido dos más, ¿cierto? Pobremente gradado y bien gradado. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Por allí nos quedan dos letras más para aprender. La primera, o cómo obtenemos ellos, a partir de lo que vamos a tocar como tema principal hoy, que son los límites de consistencia, que tienen que ver con la plasticidad del suelo. La plasticidad del suelo. En la plasticidad del suelo vamos a agregar dos nuevos conceptos, lo que es alta plasticidad, H, y baja plasticidad, que es N, ¿ok? Nada más, y con eso ya clasificamos suelo, sencillo, no hay nada más. Como les dije en la clase pasada, el tema de clasificación de suelos simplemente es traer estos conceptos, a colocarle algunos rangos, algunos porcentajes, y simplemente dividir en cuestión de las letras que ya hemos aprendido, ¿no? Gravas, arenas, limos, arcillas, ¿ok? Pobremente gradado, bien gradado, alta plasticidad y baja plasticidad. Entonces nos vamos a abocar hoy a esto. ¿Sí? Ahora, esta semana tenemos laboratorio, esta y la próxima, ¿sí? Así que esta semana vamos a ir a Pachacama, vamos a hacer el análisis granulométrico por tamizado, ¿sí? El análisis granulométrico por tamizado, y la siguiente, es decir, esta semana vamos a hacer este laboratorio y la próxima semana vamos a hacer este laboratorio conjuntamente con la PC número 2. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a tocar el tema de límites de consistencia. Y la otra semana, aunque es feriado, debemos tener clase virtual, ¿sí? Porque tenemos que llegar a culminar los temas, ¿sí? Creo que es conveniente, cada uno de su casa, y pues podemos hacer ejercicios sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, al menos estoy diciendo, ¿no? De aquí para abajo, ¿ok? Así que la próxima semana a él le daré la dirección para publicar también en el campo para que la Alta plasticidad y baja plasticidad. ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como primer tema, vamos a definir qué son los límites de consistencia. También se denominan los límites de Atterberg, ¿sí? Y como límites vamos a entender tres de estos. Bueno, sí, tres de estos. Límite líquido, límite plástico y límite de contracción, como indican los temas. ¿Está bien? Así que, empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a estudiar la influencia del agua. En principio, el término plasticidad se asocia a lo que es el contenido de humedad. ¿Y el contenido de humedad? ¿Cómo se define? La división, claro.
peso Sobre el total. peso de... Por razón no salió bien, pues chicos. Entonces estamos mal. Debe ser uno de los índices más sencillos, pero siempre por favor recuerden, ¿no? El peso del agua contra el peso de los sólidos. ¿Ok? Así que, ¿qué vamos a hacer? Estudiar la influencia del agua en la resistencia de los suelos de grado 1. Desde el agua, el contenido humedad. Digamos como concepto de contenido humedad. A eso quiero llegar. Conocer los límites de consistencia del suelo. Aquí está. ¿Ok? Estudiar cómo afecta la presencia del agua en los límites de consistencia. Fácil, lo que vamos a hacer nosotros ahora es tomar en cuenta contenidos de humedad. Desde bajos contenidos de humedad, ¿cómo se llama cuando un suelo tiene contenido de humedad igual a 0? ¿Qué es seco? Seco. Seco, ¿verdad? Sí. Y luego vamos a tener incrementales, obviamente podría estar saturado, pero podríamos no llegar también a ese contenido de humedad. ¿Ok? Así que vamos a conversar sobre la influencia del contenido de humedad en la plasticidad. Nada más, los límites de consistencia no son más que contenidos de humedad que definen dos tipos de comportamiento de suelo. Nada más. Sencillo. Entonces, la presencia de materiales arcillosos, recuerden, estamos hablando de aquellos que pasan la malla número 200, ¿ok? En un suelo granular fino les da la característica de moldearse sin disgregarse. En sí, los límites de plasticidad, o la plasticidad, el concepto de plasticidad, se entiende como la capacidad del suelo de poder manipularse, de poder moldearse sin agrietarse y sin romperse, similar al concepto de la plastilina, ¿sí? En la cual nosotros podemos manipular ese suelo. ¿Y qué parte del suelo o qué porción de partículas del suelo le da esa característica de ser modificable, moldeable? En la parte fina, ¿ok? Así que está referida a aquella parte que pasa la malla número 200, ¿ok? Recuerden, en el análisis granulométrico analizamos todo lo que está por encima de la malla número 200, ¿verdad? Y luego los límites de consistencia nos definen el comportamiento de aquella porción que pasa la malla número 200. La naturaleza, esa naturaleza del suelo se denomina cohesión. ¿Ok? La cohesión. Ustedes van a aprender en el curso de Ingeniería Geotécnica, quizás sus compañeros que estaban aquí, que llevaron el curso el ciclo pasado, les van a explicar que van a estudiar con mucha fuerza este concepto de cohesión, tan al igual como el ángulo de fricción. El ángulo de fricción nos da la idea de suelos granulares, ¿verdad? De algún contacto entre partículas, ¿cierto? Y la cohesión tiene que ver con la plasticidad. Así podemos, la combinación de ambos, definir cierto comportamiento del suelo. ¿Okay? La parte fina le da la plasticidad, la parte gruesa le da la cohesión. Y ese es el comportamiento general. ¿Okay? Ahora, ¿de qué depende de que un suelo sea más cohesivo? Disculpen, ¿de qué depende que a cierto estado o cierto estado represente más cohesión que el otro? Es a través del agua. El agua o las partículas finas absorben esa agua y permiten esa manipulación de la masa del suelo. ¿Okay? Entonces, Atterberg, que es el apellido de un académico de la mecánica de suelos, desarrolló un método para describir la consistencia de granos finos para diferentes contenidos de humedad. ¿Okay? Para contenidos de humedad bajos, el suelo se comporta como un sólido. ¿Okay? Así que estamos cerca de un contenido de humedad igual a 0. ¿Ok? Así que aquí estamos hablando de la parte sólida, ¿verdad? Sólidos. Lo coloco aquí pequeño, pero luego tengo un esquema bastante grande. Y luego vamos a transicionar a llegar a un estado líquido. ¿Ok? Finalmente. Eso nos dice la lógica, ¿verdad? Mientras menos humedad tenga el suelo, pues se va a comportar como un sólido. Mientras vamos agregando más agua y más agua y más agua, pues vamos a llegar finalmente a que el suelo fluya y se comporte como un líquido. Ese es el concepto de los límites de consistencia. ¿Ok? Luego, por lo tanto, esta característica de la arcilla, que es, aquellas partículas de grano fino, depende mucho del contenido mineral. Y vamos a dividir el comportamiento en 4. ¿Ok? Vamos a dividir el comportamiento en sólido, semisólido, plástico y líquido. Vamos a colocar aquí sólido, semisólido, plástico y líquido. Así, nosotros tenemos diferentes contenidos de humedad. ¿Okay? Vamos a partir desde pequeños valores del contenido de humedad hacia
valores más amplios del contenido humedad. Y digamos que este es el contenido humedad, si quieren colocar el porcentaje, los menores contenidos de humedad y los mayores contenidos de humedad. ¿Ok? Ahora, los límites de Atterberg no son sino nada más que el valor de los contenidos de humedad en las transiciones. Es decir, en la transición en que un suelo termina de comportarse de manera sólida y pasa a un comportamiento semisólido, es un límite de Atterberg que vamos a aprender a definir. Luego, cuando termina de ser semisólido y se pasa a un estado plástico, tenemos otro límite de Atterberg. Y luego, claro, en el que termina de ser plástico y empieza a fluir como líquido, ese es otro límite de Atterberg. Y tenemos los tres límites de Atterberg, ¿ok? Los cuales vamos a aprender en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Sencillo, no hay nada más que eso. Ok. Ahora sí, veamos aquí. Los límites de Atterberg están asociados a los 4 estados que yo les he colocado aquí, ¿verdad? Y aquí, en esta diapositiva ya se presentan esos límites de, digamos, límites de consistencia. Entonces sería el límite de contracción. Aquí. Es la misma figura, solo que lo hemos girado. El límite plástico. Límite plástico. Y el límite líquido. ¿Okay? Nada más. Aquello que ustedes necesitan recordar en esta clase es esto. Si se llevan este mensaje, necesito más que eso. ¿Okay? Entonces tenemos, recuerden, 4 estados: sólido, semisólido, plástico y líquido. La transición entre sólido y semisólido es el límite de contracción. La transición entre semisólido y plástico es el límite plástico. Y la transición entre plástico y líquido es el límite líquido. Nada más, se acabó. No necesitamos saber más. Ahora les voy a explicar adicionalmente lo siguiente. Ustedes ven una serie de gráficos aquí, ¿verdad? En la parte superior. Quienes están llevando o han llevado mecánica y materiales, les es familiar un diagrama de esfuerzo de formación. Sí. Salud. En el sentido en el que nosotros tenemos esfuerzo es fuerza entre área, ¿verdad? Tan simple como eso. El esfuerzo incremental y la deformación también se incrementa. ¿Ok? Entonces, en un estado entre sólido y semisólido podemos tener un diagrama de esfuerzo de formación típico, ¿ok? En el que mientras más aumentamos el esfuerzo, existe mayor deformación, ¿ok? Luego, en una transición entre semisólido y plástico o en un estado entre estos dos, nosotros requerimos mucho menos esfuerzo para una misma deformación. Para esta deformación yo requiero este esfuerzo, ¿cierto? No voy a llegar allí, así que lo voy a hacer con el nombre. Para una deformación como esta, miremos aquí, necesito yo un menor esfuerzo para el caso anterior, o comparado con el caso anterior, ¿verdad? En la misma deformación, pero yo necesito una mayor fuerza. Si el área es constante, obviamente el esfuerzo tiene que ser mayor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el suelo no aguanta mucho esfuerzo, ¿cierto? Se deforma muy fácilmente. Y eso tiene sentido cuando ya empieza a plastificarse, ¿verdad? Y finalmente, cuando tenemos que el suelo ya tiende a fluir, ya tiende a comportarse como un líquido, no aguanta ningún esfuerzo. Vean, aquí el esfuerzo es 0, es decir, se deforma para valores tan pequeñitos que tienden a ser, ¿ok? Totalmente deformable ese sistema. Cuando haces una prueba en el laboratorio, ¿la prueba es irreversible o también se puede volver, por ejemplo, tú lo secas? No, lo agregas más agua y quiere regresar, por ejemplo, a la deformación inicial. ¿Podría regresar? O... Es como el estado cuando pasas de elástico a plástico. Hay un rango en el que sí regresas, como el rango elástico. Pero llega a fluir y ya no regresas. Ah, ya no se puede. No se puede. Exactamente. Es irreversible. Exactamente. A partir de cierto umbral. Para pequeños valores de humedad sí regresa. Sería a partir del límite plástico. Sí. Y ahí más o menos ya no regresa. O va regresando menos y después ya nunca más regresa. ¿Sí? Ok. Entonces, con un contenido de humedad muy bajo, el suelo se comporta como un sólido. Aquí está, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a ver. ¿Verdad? Para contenido de humedad, ese es el límite del contenido de humedad, ¿verdad? Aquí vamos de izquierda a derecha y aquí vamos de arriba hacia abajo. Menor y mayor, y aquí tenemos menor y mayor. ¿Ok? Con un contenido de humedad muy bajo, el suelo se comporta como un sólido. Estamos aquí. Cuando el contenido de humedad es muy alto, es decir, el suelo más agua puede fluir como líquido. Claramente estamos definiendo los extremos, ¿verdad?
Además, la resistencia del suelo, lo que aguanta, me permiten por ese término, lo que resiste un suelo, disminuye a medida que aumente el contenido de humedad. Aquí vemos que el suelo sí resiste un buen valor de deformación para este valor. Imaginemos, esto está casi más o menos a la misma escala, ¿no? Entonces, un valor tal como este, necesitamos un gran esfuerzo. Un valor tal como este, idéntico, necesitamos mucho menor esfuerzo. Y aquí simplemente, para tan pequeños valores de esfuerzo, el suelo se deforma bastante rápido. ¿Ok? Aquí está. Por lo tanto, el comportamiento del suelo se divide en 4 estados definidos a partir del contenido humedad: sólido, semisólido, plástico y ahora vamos a conversar cómo es la percepción física de esos estados. ¿Ok? Lo mismo, siempre vamos a trabajar sobre esos 4 estados: sólido, semisólido, plástico y líquido. ¿Ok? Entonces, en el estado, vamos a partir del estado sólido, ¿ok? Es el que está abajo, el de contenido de humedad más bajo, muy cercano a cero. El estado sólido se rompe antes de deformarse, ¿ok? En el estado semisólido, al deformarse, no recupera su estado inicial y tiene una consistencia quebradiza, ¿sí? En el estado plástico, el suelo se deforma sin romperse y es una consistencia similar a la masilla en endurecimiento, como una plastilina, ¿ok? Y luego en el estado líquido, el suelo ya no aguanta o aguanta muy poco esfuerzo, así que se deforma muy fácilmente. La consistencia es como una mantequilla, ¿sí? Entonces, físicamente, esos son los 4 estados. Por eso, ustedes se dan cuenta, aquí, ¿verdad? Tenemos la palabra contracción, que podríamos asociarlo a grietas, ¿verdad? A fisuras. Entonces, de la contracción hacia arriba, yo tengo grietas. Luego, el límite plástico es como una especie de regla que podríamos apoyarnos para entender. El límite plástico, superior al límite plástico, recuerden que estamos aumentando de abajo hacia arriba, el suelo se comporta como una plastilina, como si fuese un estado plástico, valga la redundancia. Y en el límite líquido, tenemos por encima del límite líquido, el suelo fluye. ¿Y qué estado tenemos? El estado líquido. Así que es fácil, miren, por encima del límite plástico, tenemos el estado plástico. Por encima del límite líquido tenemos el estado líquido. Sencillo para poder recordar esa transición. Así que, bueno, solamente para poder nosotros tener en cuenta nuevamente cuáles son los conceptos, recuerden, el límite de contracción es la transición entre el estado semisólido y el estado, entre el estado sólido y el estado semisólido. El límite plástico entre el estado semisólido y el límite plástico, el estado plástico, y el límite líquido entre el estado plástico y el estado líquido. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es tan simple como medir contenidos de humedad, ¿ok? Nosotros vamos a encontrarnos, vamos a inducir al suelo a que esté cerca o lo más cerca a estos límites, ¿ok? A este y a este. Y vamos a simplemente a la muestra de suelo en ese estado o en ese estado transicional aplicarle el ensayo de contenido de humedad, ¿sí? Que es el secado al horno. Así que vamos a inducir al suelo a esos estados. ¿Cómo vamos a inducir al suelo a esos estados? A partir de agregarle agua. Vamos a partir de un estado bastante seco y vamos a definir la transición entre los estados. Es decir, vamos a partir desde el suelo en bajos contenidos de humedad y vamos a irle agregando agua hasta que, de acuerdo al ensayo, vamos a definir que estamos en el límite de contracción. Y luego, esa misma muestra de suelo, vamos a aplicarle contenido de humedad a partir del secado en el horno, ¿sí? Luego, vamos a seguir agregando agua hasta que, por norma, ya estamos definiendo el límite plástico. El límite plástico es un número. Todos estos son números que representan contenidos de humedad, ¿ok? 10, 20 y 40, por ejemplo, que al final son contenidos de humedad. Entonces nos encontramos, según norma, en este límite. Tomamos la muestra, la pesamos y luego la secamos y la pesamos nuevamente y obtenemos el contenido de humedad. Finalmente, de esa misma muestra, seguimos aumentando agua hasta que por norma llegamos al límite líquido. Tomamos esa muestra, la pesamos, luego la secamos, la pesamos nuevamente y obtenemos ese contenido de humedad. Por eso es importante, primero, definir qué es el contenido de humedad y definir también el proceso de obtención de ese límite, de ese contenido de humedad. ¿Está bien? Aquí está.
Por eso en la caja, en la parte inferior dice, recordar que el contenido de humedad es la cantidad de agua que presenta el suelo. ¿Y cuál es, digamos, la norma asociada a ello? Es la ASTM 4318. ¿Okay? Ahora, recordamos que los límites de consistencia los vamos a trabajar para los suelos finos. Así que lo primero que tenemos que hacer es tamizar la muestra por la malla número 40. ¿Ok? Por la malla número 40. No vamos a utilizar gravas, quizás poco contenido de arenas con finos, porque recuerden que las arenas van del número 4 al número 200, poco contenido de arenas y totalmente los finos. ¿Ok? Para poder obtener los límites de consistencia. Lo primero que debemos hacer es tamizar la muestra por la malla número 40. Por debajo de la malla número 40 nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? No por encima, sino por debajo. Ahora vamos a conversar específicamente sobre cada uno de estos límites. ¿Está bien? Vamos a conversar sobre el límite líquido. El límite líquido lo vamos a dar la siguiente semana aún, pero les presento cómo vamos a trabajar nosotros ese límite, cómo vamos a obtener el límite. Recuerden que el límite líquido es la transición entre el estado líquido y el estado plástico. ¿Ok? Límite líquido. Entonces, los límites de consistencia, recuerden, son contenidos de humedad, son contenidos de agua. Vamos nosotros a colocar una muestra de suelo en una copa. ¿Ok? Esta es la vista, una sección de la copa Casagrande. Esta es una manija, la cual vamos nosotros a girar, y al girar esa manija, esta cuchara va a levantarse y va a caer por caída libre, va a caer libremente, ¿ok? Va a caer libremente. Entonces nosotros vamos a colocar una muestra de suelo, que es esta área sombreada, y luego vamos a pasar un ranurador, que es este instrumento, obviamente mucho más pequeño. Vamos a pasarlo por el centro y vamos a generar una ranura, ¿está bien? Y luego vamos a mover la manivela para que se levante esta copa y luego caiga libremente. Ese golpe va a hacer que poco a poco se vayan juntando estas dos partes, ¿cierto? Y se tienen que juntar determinado valor, ¿ok? Un valor tal como 12.7 milímetros. Una vez que se juntaron 12.7 milímetros, tomamos cuánto número de golpes involucró que se junte ese valor, ¿ok? Luego vamos agregándole más agua y más agua para obtener diferentes números de golpes. ¿Ok? ¿Se entendió? Igual por ahí debo tener un video para poder ver ese procedimiento. ¿Ok? Aquí está, ahorita vamos a ver este video. ¿Qué es lo que necesitamos? Físicamente es este equipo. Este equipo se denomina la copa de Casagrande. ¿Ok? Casagrande también es un académico muy importante en la rama de la mecánica de suelos, muy enfocado con los límites de consistencia. Cuando clasifiquemos suelos, vamos a trabajar con la carta de Casagrande para definir en qué porción nos encontramos. ¿Okay? Entonces, lo primero es, tenemos este instrumento que se denomina la copa de Casagrande. ¿Okay? Aquí tenemos la copa. Lo que vamos a hacer es colocar suelo más o menos como a la mitad, con determinado contenido humedad. Luego vamos a pasar, aquí hay una serie de ranuradores o acanaladores, ¿ok? Porque vamos a generar un canal, vamos a generar un surco. Vamos a pasar este ranurador en la parte central de la muestra. Aquí está, vamos a pasarlo por la parte central y vamos a separarlo en dos, ¿ok? Luego, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos una manija, no sé si se observa aquí, y aquí tenemos un contador. Vamos a colocar el contador en 0 y vamos a girar esa manivela, ¿ok? Eso va a hacer que se levante la copa y luego caiga libremente. Se levante la copa y caiga libremente. Incluso hay una frecuencia para poder hacer ello, ¿ok? Más o menos 1 o 1.5 golpes por segundo, ¿ok? Entonces al final vamos a contar el número de golpes o los vamos a ver directamente en este contador que toma para poder juntar ambas aberturas 12.7 milímetros, ¿ok? Una vez que tenemos ello, pues retiramos la muestra y agregamos más agua. ¿Qué me dice la lógica? Cuando tiene más agua, ¿va a tomar más o menos número de golpes? Si tiene más agua que eso. Menos golpes.
menos número de golpes, ¿no? Porque digamos que se va a comportar cada vez más fluido y por ende se va a juntar cada vez más rápido, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, miren, de acuerdo al proceso, aunque antes de eso voy a explicar esta lámina completamente. Entonces, vamos nosotros a contraer el número de golpes y vamos a obtener el contenido de humedad de esa muestra de suelo o de una porción de la muestra. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya se juntó esa parte, lo que vamos a hacer es, miren aquí esta figura, aquí se ha juntado, ¿verdad? Quizás puedo levantarlo un poco. Para poder escribir. Entonces ya se juntó, ¿verdad? Se juntó aquí. Digamos que aquí y aquí. Bueno, algo así, ¿no? Y este de acá es 12.7 milímetros. Lo que vamos a hacer es dividir esta sección en 3. Es decir, vamos a dividirlo así. 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 Y vamos a llevar esta porción para hacer el ensayo de contenido de humedad. Es decir, vamos a retirar esta parte y la vamos a colocar en un recipiente previamente pesado. Como este. Recipientes muy pequeños como los que están aquí. Aquí está. ¿Okay? Entonces, primero pesamos el recipiente. Luego, una vez que hemos extraído ese tercio, o el tercio central, en el cual se encontraron ambas mitades, vamos a pesarlo y luego vamos a llevarlo al horno a secar. Y vamos a obtener por diferencia de pesos el peso del agua y el peso finalmente de los sólidos. Vamos a hacer esa división y obtenemos el contenido de humedad para determinado número de grados. ¿Okay? Ahora, importante es plantearles todo el proceso. ¿Okay? Lo primero es secar la muestra. Vamos a ver desde la parte superior cuál es el proceso del ensayo de límite líquido. Esto lo vamos a hacer la otra semana. ¿Okay? El proceso de límite líquido involucra lo siguiente. Primero, secar la muestra. ¿Okay? En el horno durante 24 horas. Les había indicado previamente que se tiene que hacer, trabajar con aquella parte de la muestra que pasa la malla número 40. Así que luego de secado vamos a tapizarlo, ¿ok? Por la malla número 40. Como los límites de consistencia son contenidos de agua finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esa muestra seca vamos a agregarle agua, como indica digamos el procedimiento. Y vamos a homogeneizar toda esa muestra y lo vamos a hacer en este tipo de recipiente, ¿ok? Con una espátula vamos a agarrar y homogeneizar. ¿Cuánto, profesor? ¿20? ¿Cuánto era? 20 en qué sentido? Malla número 40. Malla número 40. Malla número 40. Vamos a tomar un cierto peso y vamos a echarle agua. Y vamos a, digamos, homogeneizar todo ese contenido humedad, ¿ok? Una vez que hacemos eso, vamos a vertir la pasta en la copa Casagrande de modo que se obtenga una superficie plana. ¿A qué me refiero con superficie plana? Aquí, ¿verdad? Se coloca de esta manera. Igual ahora vamos a ver un video. No se preocupen. ¿Ok? Luego cortamos la pasta por la mitad con el ranurador estándar, es decir, pasamos el ranurador, que es este aditamento de aquí, por el centro, ¿ok? Y trazamos una abertura o una ranura. Tienen que quedar bien separadas esas dos partes. Luego lo que vamos a hacer es aplicando golpes, girando la manija, ¿ok? Y vamos a esperar que se cierre media pulgada, que es 1.27 milímetros, ¿ok? Luego realizamos 3 o 4 ensayos para diferentes contenidos de humedad, ¿ok? Y luego obtenemos los contenidos de humedad para cada ensayo, ¿ok? Y luego graficamos el contenido de humedad versus el número de golpes en un gráfico semilogarítmico, como ese, ¿ok? Lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Si no, tomen foto, por favor. Antes de borrar, mejor, vamos a ver el video. Porque va a quedar mucho más rápido. Elvin no vino.